Bueno, entonces tenemos el enorme placer de darle la bienvenida aquí a Raíces a Juan Campodónico. Juan, qué gusto que estés acá. Bueno, Un, muchísimas un- un gracias. gusto enorme, sinceramente. Estaba contando las horas para conversar contigo, Ah, prácticamente. qué bueno. Bueno, Un placer, un placer. todo esto tampoco soy yo. Vaya nombre, ¿cómo salta ese nombre? Bueno, fue una búsqueda de ese nombre bastante larga. Eh, yo hace 2 meses ya tenía el álbum terminado, pero no tenía ni la tapa ni el nombre. Y Bueno, fue un momento de tensión y de búsqueda. Y encontré en una entrevista, ajá, casualmente, sí, una entrevista hablando de otros temas, hablando de yoga y cosas así, y una frase que decía, bueno, vos podés pensar que sos tu cuerpo, que sos tu mente, ujú, pero todo eso tampoco sos vos. Hay un sí, vos que es más profundo y que es una búsqueda y es una construcción, y hasta el último día que estés en la tierra vas a estar construyendo ese vos. Y dije, qué interesante. Yo hice todo este disco con mi nombre y todo. Y dije, bueno, todo esto tampoco soy yo. Y nada, planteé un distanciamiento. Es como decir, bueno, ahí está la obra. Yo la hice, pero no sé si todo lo que está ahí soy yo. Es una búsqueda. Hay un montón de inspiración que viene de otro lado. Yo la proceso y paso la pelota claro, y claro. que la música se conecte con las personas. Yo creo que nada, las canciones tienen esa capacidad, tienen vida propia. Sí, Vos te relacionás con las canciones, no con los autores. ujú, Pasa mucho, ¿no? Que cuando conoces al artista detrás de una obra es una decepción. Decir, bueno, no, a no, mí lo no, que no me gustaba, necesariamente. no necesariamente, pero pasa como que Sí, no es lo mismo con lo sí, que vos te bien, relacionaste. bien. Te relacionaste con una canción que te gusta mucho, que habla de un tema que te llegó, que te afectó, se volvió la banda sonora de tu vida. Y cuando llegás a conocer a quién lo hizo, de repente no lo Mm, encontrás tan interesante. sí. Entonces, nada, tiene algo de eso como de Y desprenderse de... poner tu nombre en el disco, porque yo tengo Campo, pero Juan Campodónico, es como El que, campo era claro, una parte de mi personalidad ahí, pero quizás era un proyecto más conceptual y sí, un poquito más pensado en colectivo. Por más bien, que yo era el director técnico bien. de ese Ujú, y el creador de esa idea y el impulsor, en un momento sentí que ya tenía unas reglas de juego muy definidas Campo y que si quería hacer algo realmente personal, realmente propio, y fue un impulso que sentí hace un par de años cuando me decidí a hacer este disco, nada, tenía que hacer algo con mi nombre. Así que nada, y fue realmente muy distinto como ¿Qué te proceso. generaba? ¿Por qué no estaba tu nombre puesto así implícitamente? Juan Campodónico. No lo sé, no lo sé. No tiene por qué haber una respuesta para todo. No, siempre trabajé en proyectos colectivos, en Sí, sí, Peyote, Bajo Fondo, en proyectos conceptuales muchas veces. Bajo Fondo es casi una investigación musical, ujú, no es tan personal. Obviamente siempre está la personalidad involucrada cuando haces música, pero como que en la idea general era, bueno, Bajo Fondo, investiguemos el tango sí, con las técnicas nuevas de hacer música. En Campo tenía todo eso de la música subtropical, cómo mirar la música exacto, de sí. Latinoamérica desde Uruguay y todos los vecinos y la cumbia villera y todo eso, cómo procesarlo y traerlo a un lugar más cercano. También tenía una cosa de investigación. Y en este disco, nada, yo lo que sentí un poco es que de repente quería que algo de mi manera de hacer música en todo lo que había hecho antes Sí, derramara de una manera nueva, ¿no? O sea, creo que en todo esto tampoco soy yo. Hay cosas de bajo fondo, pero no es música bajo fondera. Hay cosas de campo, hay cosas de peyote, esa cosa callejera sí, que de también. repente en la Pero vos aparición sabés de que al escuchar tu Ceballos, disco, sí, te vi en el cuarteto, te vi en No Te Va a Gustar, sí, de todo. te vi en El Impulso de La Vela Puerca, por ejemplo. No Sí. se me pegó por ahí. Y sí, lo Este, invité a Sebastián porque lo sí, conozco de totalmente. hacer ese disco con ellos y tenemos una preciosa amistad de muchísimos años. Ahora, ¿sabés lo que te quería preguntar, Juan? Vos sos músico, sos productor. ¿Quién produce a un productor? Bueno, en este caso trabajé con alguien de mi team, que es Pablo Bonilla, que es el Sí, coproductor del disco. Y bueno, es un disco producido por mí, pero al mismo tiempo necesitaba a alguien cerca que me ajá, hiciera y que me mostrara una mirada de afuera, ¿no? Que es una de las funciones fundamentales del productor
de grabaciones, de productor artístico, es poder ver como quien está sentado en la sala y ver una obra de teatro desde afuera y no estar tan involucrado. Y bueno, me apoyé en él y la verdad que fue un trabajo precioso. Y al final del proceso también mi amigo Gustavo Santaolalla, gran productor y gran compañero de aventuras musicales, Sí, le mandé el disco y justo con un programita que te mide te contabiliza quién lo ve y dónde. Mira. Y lo escuchó como 3 veces seguidas y me hizo una devolución preciosa que me dio ahí un poco de energía para Mirá que darle bien, la pulida final. Y bueno, y Gustavo es un clarividente de la música y de la Después producción te voy a musical. preguntar por él, porque me Sí. interesa mucho el trabajo que ustedes hicieron en su momento y que siguen haciendo, ¿no? Milo, abrís el disco con tu hijo. Totalmente. ¿Es verdad que cuando te enteraste que venía Milo, te surgió una melodía o cuando nació? ¿Cómo fue eso? El mismo día que a mediodía estábamos con mi pareja, Darmara, nos enteramos que venía Milo y ella se tenía que ir a Chile por un trabajo de arquitectura, que ella es arquitecta. Yo me tenía que ir al estudio a trabajar en una música para un fashion show de estos Sí. que hago, y llegué al estudio y escribí esa melodía de una en el piano, tun, tararán, tun, tararán, tun, tararán. La usamos para ese fashion show y después rescaté algunas de esas partes musicales para esta composición. Y claro, es una música que vino con él el mismo día que estaba solo pensando, o lo tenía muy presente, que se venía eh, Milo, y nada, y quedó ahí yo lo puse al comienzo del disco porque es un tema que arranca muy bien, de a poquito, que va creando Y como ahí un viene clima. Tampoco soy yo, y nos metemos en una canción impresionante también. Sí, y lo curioso también es que el último tema, el primer tema que hice para el disco es este, y el último tema es un tema que cierra el álbum, que se llama Simplemente la Belleza, ¿Que es tu papá? que amplié la voz de mi viejo, de César Campodónico, en unas conferencias que hubo en el año 87. Son unas grabaciones, unas cintas Sí. que encontré en la casa de mis viejos cuando, mi papá murió hace muchos años, mi mamá hace menos, cuando fuimos a cerrar la casa y ver las cosas que quedaban. En el archivo de ellos estaban esas cintas. Con el tiempo las fui escuchando a ver qué había. Encontré estas conferencias en el Memorial de América Latina, un museo en San Pablo con Sí. edificio de Niemeyer, un lugar impresionante. Y rescaté esta frase que dice mi viejo frente al oscurantismo, simplemente la belleza puede ser una propuesta contestataria. ¿Y esto te salió todo espontáneamente? ¿Tu hijo al principio, tu viejo al final? No, salió todo inconscientemente, pero bueno. Pero salió. Pero salió. No, Sí. vos sabés que yo iba a hablarte después del caso de tu papá, porque me pareció muy impactante toda esa asociación con la belleza, ¿no? La belleza como un escudo, ¿viste? Porque como una defensa. Una defensa. La generación de mis viejos que vivieron la represión de acá en el Cono Sur, en el Uruguay, fuimos al exilio, fue toda una cuestión muy importante en sus vidas. Y entonces nada, ahí en esa reflexión que hace, en ese encuentro de teatro latinoamericano en San Pablo, está hablando de esa época de la represión y cómo a veces no podías hacer el repertorio Sí. que vos querías porque había censura. Claro. Y entonces, apelar simplemente a textos como Romeo y Julieta de Shakespeare, que son muy hermosos, Sí. y trabajar en desarrollar la belleza, ya era una postura contra el oscurantismo, ¿no? De ese momento. Entonces me pareció una reflexión linda porque también en un nivel más familiar, yo creo que mis viejos crearon, ya en el exilio, crearon un entorno muy, muy hermoso, de mucha belleza dentro de la familia, en la actividad de ellos, del teatro, y como que en ese entorno crecimos nosotros. Yo, la verdad que la experiencia del exilio me siento un beneficiado porque conocí otra cultura. ¿Y qué pasa cuando entras al galpón y estás en la sala Campodónico? Nada, me encanta que le hayan puesto el nombre de él a esa sala. Fue una sala, imagínate, el galpón nace en el año 49. Mi viejo tenía 18 años y esa sala la compraron como ahí en la fila de los 60s.
uno de los que firmó la compra, tengo la foto, está ahí mi papá firmando, siendo un tipo muy joven, comprando un cine de unas dimensiones, el Grande Splendid se llamaba ese cine. Y después lo reciclaron, trabajó Spallanzani y Arana en transformarlo en un teatro con una acústica preciosa que tiene hasta el día de hoy. Cuando entro a esa sala digo, wow, qué lindo es este lugar, qué familiar me suena, he tocado muchas veces ahí, y bueno, que le hayan puesto el nombre de mi viejo me encanta. Ujú. Bueno, me llevaste al final del disco, yo iba ahí al principio. No, podemos volver. La primera canción con la que abrís el disco, además de la melodía de Milo, ¿no? ¿Qué pasa con esa letra? ¿Cómo trabajás las letras? O sea, ¿las escribís vos? ¿Le das libertad absoluta al músico que invitás? Bueno, no, es una mezcla. Es una Yo mezcla. no me siento en el mundo de lo verbal tan seguro como en el mundo musical. Y siempre trabajo con buenos escritores. He compuesto muchas canciones con Santulo, tanto Sí. para el Peyote como para, no sé, El Mareo, que la cantó Gustavo Cerati, la escribimos con Santulo. Y siento que alguien que domina lo verbal, yo le puedo aportar una sensibilidad, pero quizás más como productor que como generador. Me gusta, en el caso, por ejemplo, de Freak, que es Sí, Freak. la canción de la que estamos hablando, es una canción que era una inquietud que yo tenía de hablar del raro, del extraño, del que se siente un sapo de otro pozo. Sí. Y esa temática se la empecé a contar a Martín Rivero. Y yo le decía, bueno, hagamos una canción sobre el queer, el que no encaja, el que es que no es que tampoco se siente tan a gusto de estar en esa situación, ¿no? Claro. Y reflexiones alrededor de eso. Al final se fue transformando en el Freak, que es un poco más amplio. Y yo creo que todos somos. Pero En más algún lugar todos somos un freak. El color de los átomos. Hagamos una revolución mientras comes el postre. O sea, son frases que me fueron quedando, ¿no? Nadie vela por nosotros. Lenguaje inclusivo, aparece por allí. Bueno, esas fueron distintas capas. Primero estaba la idea del freak, después que desarrollamos con Martín Rivero, y como la primera composición de la canción la hicimos mano a mano. Y después lo invité a cantar a Josian Love, que es un músico mexicano, que yo le estoy produciendo un disco que va a salir en breves. Y nada, él cuando agarró la canción dijo, ¿puedo hacer unas sugerencias? Y agregó el lenguaje inclusivo. Y a mí me pareció bárbaro, porque me pareció una reflexión interesante sobre el lenguaje. Yo sé que hay mucha gente cuando escucha el lenguaje inclusivo se horroriza. Para mí es un gesto, el lenguaje inclusivo, que critica el lenguaje y cierta cosa totalmente machista del lenguaje. O sea, hace 15 años en un libro de Alex Grigelmo, que era corrector del diario El País de España, y escribió un libro sobre la seducción de las palabras. Un libro muy lindo y lo recomiendo muchísimo. Y es escritor también, Alex Grigelmo. Y el tipo tenía todo un capítulo que se llamaba La desaparición de la mujer. Como el genérico no incluía a la mujer. Todo lo que se hacía en genérico eran solo los hombres lo habían hecho, ¿no? Y bueno, esto te habló muchos años antes y a mí me había quedado esa reflexión como grabada muy profunda. Y cuando se puso de moda el lenguaje inclusivo como una crítica, me pareció que era lindo incluirlo en este mundo de los freaks, de los que no se sienten cómodos en determinado ambiente, en determinada situación. Y yo creo que somos todos. O sea, ¿quién no es raro en algún punto? Caetano Veloso decía, visto de cerca, nadie es normal. Como si te acercás suficiente a una persona, hay un momento que cada uno es un bicho raro. Con mis hijos ya tan grandes, ¿quién es normal? ¿Qué es ser normal? No hay. Y es peor. A veces lo que se pone en la línea de la normalidad son unas cosas espantosas que uno no quiere participar en eso. Jorge Drexler, ¿cuánto carretera juntos, eh? Ahí va, el tema La Duda. La Duda, ¿cómo es esto? Que Jorge dice, él habla en género femenino, de alguna manera, ¿no? Sí. Yo creo que es la primera canción que escribe Jorge Drexler desde otra persona, desde la otredad, digamos. Fue un experimento. Pendeja. Sí, tiene malas palabras, tiene todas cosas que no hace nunca Jorge Drexler, y fue un poco el ejercicio,
ponerse en la piel de otro. Para que fuera bien evidente, está escrito en femenino. Y a mí me encantó porque yo hasta en un momento me reía. Tiene la parte fuerte del estribillo, todo tiene pocas notas, es poco melódico. O sea, es como medio anti-Drexler, es un Drexler anti-Drexler. Yo quería que me hables de toda la parte melódica toda tu idea original para llegar a esta canción. Sí. Que a mí me impresionó, la verdad que la escuché y dije, Jorge, me llamó la atención. Yo que soy un fiel seguidor de su carrera musical. No, claro, yo también. Sí. Y yo a Jorge, aparte lo Y la conozco también, pero desde vas a muy ver. chico, lo conozco de Bueno, íbamos a son muchos estudiar años guitarra, juntos, sí. Sí. Y bueno, en pandemia, un día, no sé, ahí chateando, che, ¿en qué andás? No, estoy acá componiendo algo. Bueno, vamos a componer algo juntos, me dice él. Dale, nos conectamos por Zoom, empezamos a intercambiar ideas, cosas que ya están en ese tema. ¿Cómo hacemos que el candombe y el funk brasilero poder conectarlos ahí en el ritmo? Empezamos a probar eso. Después, en un momento él me dice, quiero empezar a escribir, pero no siendo yo, ¿no? Desde otro lugar, quiero probar eso. Bueno, está. Y ahí peloteando, salió y él es un gran escritor. Y es interesante, porque es un tema que habla de las ansiedades y el estrés contemporáneo. Pero la parte de la melodía, ¿la fuiste componiendo a medida que ibas conociendo la letra? ¿O cómo fue ese proceso creativo en ti? Fue un intercambio, fue por Zoom. Ajá, la parte de lenta. Se retroalimentaban, digamos. Exacto, yo le digo, no, porque en esos temas de funky siempre dicen senta. Y dice, sí, está bueno eso, pa. Y ahí, en un intercambio muy, muy simple, en verdad. Cuando aparece Sebastián Teixeira, yo pensaba y escuchaba con mucha atención, ¿no? Tú ya has hablado de lo que es él como compositor. Es un grande, es uno de los grandes compositores de canciones del Uruguay de los últimos 20 años, indiscutible, ¿no? El tipo conecta con cosas que están en la sensibilidad general y lo hace de una manera preciosa y escribe canciones conmovedoras, ¿no? Milongueando, pero además, a ver, por favor, yo no soy músico ni experto en música, yo simplemente siento lo que escucho, ¿no? Candombe, teclados, tambores, milonga, ¿cómo es esta estructura musical que es para sentarse y escucharla con atención? Sí, bueno, era un tema curioso porque era como un candombe que tenía ahí bastante electrónico, después fue perdiendo un poco la electrónica, pero la sigue teniendo. Y me acuerdo que fui a ver a La Vela, que tocaba en el Velódromo, y hacía mucho que no iba a verlos, y recordando aquellos temas del Impulso, el disco que yo le produje, claro. Y yo pensé que no tocaban esos temas, pensé que ese disco como que no había sido tan popular o no había conectado. Y llego al show y tocaban muchísimos temas de ese disco, la gente los cantaba, me emocioné mucho en ese momento. Sí. Y después los fui a saludar a Seba y le digo, che, vamos a hacer un tema juntos, vamos a hacer algo. Así que fue ahí. Sí, de la emoción. Y dice, dale, mandame algo. Y le mandé lo que tenía de música. Y él empezó a tirar ahí unas melodías, unas ideas. Y después la letra esa que es maravillosa, que es una cosa toda de Seba, que agarra imágenes que de repente uno tiene muy asociadas al folclore del candombe, pero las usa para hablar de algo más poético, ¿no? O sea, si la escucha alguien que, no sé, de otro país que no sabe que Isla de Flores es la calle en la que se tocan los tambores y escucha la Isla de Flores dentro de la canción, puede tener otra interpretación. A mí me encantó como que agarrara el cordón de la vereda, el viento sur, todas esas imágenes bien relacionadas al candombe. Juan, ¿y para vos el candombe como uruguayo es una carta de presentación o abarcás otros estilos musicales? Sí. Vos que recorres el mundo, vos decís, Sí. yo vengo de la tierra, no es que lo digas implícitamente, ¿no? Pero ¿hay un sonido uruguayo con el candombe? Claro, sí, el candombe es súper particular de acá. Es la base, es la primera fiesta popular del Uruguay donde realmente era integrador, ¿no? Imagínate en la época de la colonia, los señores harían sus ritos religiosos y fiestas a puertas cerradas,
Pero la única fiesta popular de la calle donde iban todos era el candombe, esa es la primera. Entonces es una cosa muy abarcativa. Y aparte, la población afro en aquel momento era mucho más grande, que después ahora es un 9%, una cosa así. Sí. Pero en aquel momento era un porcentaje mucho más grande. Entonces fue muy influyente en la conformación de las músicas nuestras, ¿no? O sea, la milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga, la frase de Alfredo Zitarrosa, que arma la genealogía. El candombe fue primero, la milonga tiene otros elementos, pero tiene la influencia del candombe, y el tango, obviamente, de los anteriores. Son las músicas nuestras, ¿no? Uh-huh. Háblame de... hay una canción ahí, Onda Expansiva, ¿no? Que yo la conocí por el video, ¿no? Sí. La visualicé antes de escucharla. Y hay muchas cosas ahí que me impresionaron mucho. El agua, el bombo, verte bailando. Uno te tiene un tipo tímido que está ahí quieto, se mueve poco. Atrás del vidrio del estudio de grabación. Sí, o atrás de un teclado, una computadora, ¿no? Pero acá, no sé si es la paternidad o qué. Bueno, pero tiene que ver. Puede ser, ¿no? Apareces bailando, te mostrás, aparece tu hijo. Sí. Que eso ya es mucho decir, ¿no? Bueno, los hijos son algo muy personal, ¿no? O sea, y ese fondo blanco me impresionó mucho, agradablemente. Sí. Es más, creo que es de todo el disco es lo que más me entró primero, ¿no? O sea, claro. Como que me conmovió. Sí. Y bueno, para mí es un momento nuevo. Creo que coincide un poco. Yo creo que uno después de ser padre, o bueno, en mi caso, que ya me agarró un poco más grande, sí. Como que, y ya un poco de donde vengo, mi familia, los más grandes ya no están, yo soy de los más grandes, entonces me cambió la perspectiva de la vida completamente, empecé a mirar con otros ojos. Yo creo que de esa nueva mirada viene todo este momento, un poco querer contar, bueno, todo eso que hice antes era yo, y está también derrama en este disco. Esto es una página nueva, que es un poco más personal, que cuenta otro momento, y nada, creo que es una bisagra este disco para mi carrera y para la manera de que tengo de hacer música. Y bueno, tenía un debe con eso, ¿no? Siempre atrás del vidrio, produciendo a otros, Exacto. alentando a otros, empujando a otros a realizarse, a lograr, a que sus músicas estuvieran logradas, o en proyectos colectivos Sí. como... ¿Querés que baile la gente? Totalmente, sí, sí. Mi música siempre tuvo esa característica, que tenía una cosa profunda, por un lado, que llegaba desde un lugar melódico, armónico, no sé, a la melancolía, a ciertos estados reflexivos, y al mismo tiempo es muy física la música que hago, y es una parte que me interesa mucho, ¿no? Que los grooves estén bien hechos, sean interesantes, resuenen. Uh-huh. De un fulgor a otro, apareces vos, la canción, Hay pájaro en el nido, ¿cómo es esta historia? Bueno, de un fulgor a otro es un texto de Ida Vitale, la gran poeta uruguaya. Yo un poco busqué en conectar con esa generación del 45, que eran mis tíos, ¿no? Manuel Clapp, Silvia Campodónico, Idea Vilariño, Ida Vitale, todos esos, como gente que definió mucho la cultura uruguaya de toda una época. Quería hacer algo con ellos y no había encontrado el texto. Mirá. Y trabajando con Martín, en ese momento que estábamos haciendo Freak, con Martín Rivero, me dijo, está este texto que me encanta de Idea Vilariño, y me mostró De un fulgor a otro. Obviamente no es el texto completo, está apenas adaptado, pero nada, es un texto que ya tenía una musicalidad increíble y que también habla de ese conflicto entre... que tenía musicalidad, claro. Sí. También habla de ese conflicto entre lo personal y el mundo exterior, las tentaciones del mundo exterior. Esa es la temática de un fulgor a otro. Cómo mantenerse en la esencia de lo que es uno frente al bombardeo permanente del mundo exterior y sus tentaciones, ¿no? Es ese conflicto, y es muy lindo y tiene unas imágenes
son unas palabras impresionantes, ¿no? Yo vi colores. Pero totalmente. Sí. No, es un texto impresionante. Realmente Ida Vitale por algo fue considerada de las poetas más importantes y ganó el premio Cervantes. Bueno, es un personaje pero a su edad y todo sigue melodía, siendo relevante. La melodía también, estamos hablando de... Sí. ¿Quién toca la guitarra acá? Yo. ¿Sos vos? Sí. Sí, la canto yo también. Sí. No, esto es un tema, estás vos ahí, solo. Casi solo, sí, con la ayuda de Pablo Bonilla. Sí, bien. Bien. Presentimiento. Esta melodía me viene a algún lado. ¿Qué es presentimiento? Presentimiento ¿Es un homenaje? ¿Es un reconocimiento? ¿Qué es? Y toma cosas de distintos lados. Hay un sampling del tema Te hizo vivir, de Jaime Ross. Hay una melodía que toco en la guitarra que a mí me viene de Baile de los Morenos de Romeo Gavioli. Sí. Ajá. Y sin embargo, por la calle Durazno. Bueno, ya la había tomado prestada otro grande, ¿no? Y entonces, parte de lo que señala ese tema es esa genealogía, ¿no? Pero vos pensaste en Romeo Gavioli. Yo pensé en Romeo Gavioli porque lo conozco, pero mucha gente que no lo conoce, de repente lo lleva a la calle Durazno. La calle Durazno, llegando convención. Cuando hicimos la exposición La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga, entrevistamos a Jaime Ross y una parte de esa entrevista iba ahí en el salón de la exposición. Y en una parte de la entrevista él dice, yo soy el más joven de estos 11 artistas referenciados, y uno de los pocos vivos, ¿no? Porque estaba desde Romeo Gavioli, Alberto Mastra, en fin, tipos muy grosos, pero ya de otra época. Y dice, yo soy el más joven de todo este grupo de artistas y yo sé qué cosa tengo, qué giro melódico, qué inflexión tomé de cada uno de ellos. O sea, se consideraba heredero musical de cada uno de los otros que estaban en la exposición, ¿no? Y entonces yo creo que eso me quedó resonando y por eso como que até. Claro, yo te descubrí una. ¿Ese es el presentimiento? Ese es el presentimiento. Mirá vos, Orme. Qué historia, qué buena historia. Yo te di la captura en una. Las otras no las sé. Juan, quería mencionar a Ceballos. Ceballos, bueno. La distancia. ¿Qué estilo es acá? Y bueno, es curioso porque Ceballos es un rapero, sí. Una persona que viene del hip hop más espontáneo y es un gran escritor. A mí me encanta lo que hace y yo considero que es el gran talento de su generación. Y bueno, acá está bueno porque hacemos un tema que es como una especie de soul, funk, con arreglos orquestales, un lugar donde, digamos, no tan natural para lo que hace Ceballos. Y está bueno, porque para él es un lugar nuevo, es una balada. Ceballos es un tipo muy creativo. Nos juntamos en el estudio y en un ratito ya estaba ahí el tema. Le mostré varias cosas que tenía, músicas en proceso, y me dijo, la balada. Mirá. Vamos a trabajar sobre la balada. Mirá, qué sorpresa. Y y se fue armando y ya en la primera sesión ya tenía un monstruo de lo que después sería la canción. Hubo que trabajarla muchísimo, pero sí, como la idea principal estaba ahí. Y a mí me encanta. ¿Medís mucho la química cuando estás con un músico? Totalmente. O sea, si hay química, seguimos para adelante, si no, por ahí te frenás un poquito. Y eso me parece que, aparte, es... Pero la química es artística. ¿Se trabaja o surge espontáneamente? ¿Tiene respuesta a eso? No sé. No lo sé. Yo lo que sí trato de detectar, y creo que cualquier persona lo siente, cuando conoces a alguien, si más o menos te vas a llevar bien, mal, si te huele bien, digamos. Claro, más diciéndolo mal y pronto. Contigo me gustaría trabajar, por ejemplo. Sí, y ahí, después obvio que... No, porque puede surgir, vos que sos productor, que venga un artista y yo quiero que me produzcas el disco. Bueno, me ha pasado con grandes artistas, grandes propuestas que me he juntado y... ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Cómo salgo de acá? ¿No? ¿Viste? Que de repente alguien te busca y dice, yo quiero que vos me produzcas un disco. Bueno, vamos a escuchar a ver tus demos. Juntarte y decir,
¿cómo salgo de acá? ¿No? Y bueno, alguna excusa, bueno, vamos a ver. Pero bueno, porque ves que también como al no haber Sí, cierta química o algo, como que notás que falta algo y bueno, el resultado no va a ser bueno. Para que el resultado sea bueno tiene que haber un compromiso, claro, una admiración mutua, ¿viste? sí. Tiene que haber unas bases ahí interesantes. Camila Rodríguez, Cami, nada, divina, que llene algo, que diga algo. la cantante de Niña Lobo, una Qué crack, banda, ¿eh? me encanta como canta, es re uruguaya en ese sentido de que es como muy neutro su tono de voz, este, me encanta. Y bueno, nos pusimos a trabajar y también fuimos a un lugar no obvio para ella, que viene más del el rock Sí, indie, sí, sí, digamos, sí. y hicimos un tema de electropop con algunos elementos tangueros, todas cosas que estaban más lejos de lo que ella Siempre experimentando, normalmente. ¿no? Pero bueno, que descubrí haciendo ese tema que le encanta toda esa. Después era la que me pedía que subiera Sí. los sintetizadores, ¿no? Lo pusiera más fuerte. Y bueno, nada, es una persona con la que conecté muchísimo trabajando y que bueno, ahora cuando salgamos a presentar el disco va a estar ella Mirá qué también bien, ¿eh? Mirá. como parte de la banda y todo. ¿Qué es el Pinar? Bueno, el Pinar en el disco es un tema de ambient milonguero, por decirlo Bien. así. Es como se junta Brian Eno con las guitarras de, no sé, una guitarra bien de milonga, así de estar tocando en el fondo de una casita en el Pinar, en la época que el Pinar era un lugar de veraneo, hace Sí. 40 años. Y silencio, y pinos, y pinos, y pinos. Y pinocha y piñas. Sí, el Pinar era la casa de mis viejos de veraneo cuando éramos chicos y era ese lugar que te iba solitario. Eso ya no es más, ¿no? Ese No, Pinar no no, no, existe no. más, ahora es es parte de una ciudad y es un lugar de vivir todo el año. Pero bueno, a mí como que esa idea del, del reposo que tiene esa canción y como de me conecta con me conectó con esos recuerdos y con ese ambiente. ¿Cuál es el instrumento en el que te sentís más cómodo, si es que existe alguno en especial? No, la guitarra es mi instrumento. O sea, Vos componés con la guitarra, no, ¿no? no necesariamente. O sea, si es el instrumento que sé tocar, que si me dicen tocar esta parte que es dificilísima, no lo puedo hacer sino con la guitarra. Con otros instrumentos tengo un approach más de poder usarlos para programar. Los teclados, sí, algo hago, pero no diría que toco el piano ni nada parecido. No, la guitarra es mi instrumento. Pero bueno, después mi instrumento es el estudio de grabación también, ¿no? La Ujú. posibilidad de grabar, de procesar, de usar los instrumentos electrónicos, los sintetizadores. Juan, Siempre compuse sí. mucho con la programación. ¿Cuándo te diste cuenta que estaba el disco terminado? ¿Cuándo dijiste, ya está el disco? Yo creo que necesité. El primer tema que hice fue el de Milo y el último fue con los sampleos de la voz de mi padre. Sí. Y fue como que necesité ese tema para sentir que estaba terminado el disco, ¿no? O sea, no, fue el último en aparecer. En un momento ya había una selección bastante amplia de canciones y yo sentía que faltaba algo y cuando hice el tema con mi viejo, ahí sentí que, bueno, este es el disco, ¿no? Vos sabés que te quería pedir, antes de cerrar, un par de anécdotas puntuales, ¿no? Que nos cuentes, porque a mí me impresionó mucho cuando te viene el Obelisco tocando con bajo fondo. Me impactó. ¿Cómo fue esa noche? Festejos del Sí, Bicentenario en ¿cuánta gente Argentina. había? No, 200.000, no sé. O sea, un número que era toda la 9 de julio. Del obelisco va hacia un lado, lleno de gente que, o sea, perdías la vista y seguías viendo gente, ¿no? No, muy impresionante. Y no me acuerdo qué año fue eso, pero puede haber sido 2009 o Sí, claro. 2010, Sí, por 2010. ahí. Bueno, Bajo Fondo estaba en un momento altísimo de su show en vivo. Veníamos a hacer tours por toda Europa, Estados Unidos, por sí. Latinoamérica. Realmente era un momento que la banda estaba en su mejor momento en vivo. Y nada, el recuerdo que tengo es que era una súper oportunidad. Realmente la música nuestra
con Bajo Fondo, cuando empezamos, pensamos que iba a ser una música más de experimental, que le iba a Sí. interesar a algunos, a esa gente como más curiosa, más melómana, y por algunas cosas que pasaron terminó siendo una música muy popular, ¿no? Que ponías el partido, los goles del domingo y 2 millones de personas, me dice Sergio, que estaba buscando ahí el dato. ¿Tocaste para 2 millones de personas? Está Wow, bien, ¿no? no sabes, nunca había escuchado esa cifra. Yo me imaginé 200.000 Sí. pensamientos ahí por tirar una cifra. Sí, el poder con esa música que para nosotros era tan sofisticada en un punto, Sí. poder llegar a un público tan masivo, nada, como que sentí eso, sentí que era una oportunidad que solo en ese contexto se podía dar y que era una oportunidad buenísima. Gran Guiñol tenía yo ahí, recuerdo. Sí, ese es un temazo que escribimos con Santa Olalla, y el título se lo puso Santa Olalla, que venía con toda esa onda del... Yo le puse el primer título, el título de trabajo, que era Tango Horror. Ese era mi título de trabajo cuando escribí Tango Horror. Y después Gustavo lo tradujo a Gran Guiñol, que era el teatro del horror en París, que era de 1880, por ahí empezó. Y era un teatro que hacían todos los efectos del cine gore, ¿no? Que saltaba sangre y uno acuchillaba a otro, todos efectos así de horror, pero hechos en vivo, ¿no? Hace más de un siglo. Juan, te quiero pedir también, aprovechando que estás acá, porque uno tiene muchas canciones hacia atrás en la que tú estás, El Mareo, con Cerati. Sí. ¿La intro la tocas vos o la toca Santa Olalla? No, esa grabación, lo que La suena guitarra. ahí es una grabación en el cuartito en casa, Sí. con una guitarra Takamine que tenía. Sí, es un tema que escribimos con Fernando Santulo. Con Santulo, bueno. Y ese tema estaba terminado, yo lo iba a incluir en un proyecto nuevo en aquel momento, que era Campo, y fui a la Creamfields en Buenos Aires a tocar como DJ, y entre las cosas que puse, era una versión más electrónica, puse ese tema ahí terminando, y estaba Gustavo Santaolalla, que me fue a ver y dijo: che, ese tema que tocaste al final es buenísimo, tenemos que hacerlo. Y después buscando quién lo podía cantar, bueno, apareció la posibilidad de hacerlo con Gustavo Cerati, le hicimos arreglos de cuerdas, lo grabamos con bajo fondo, le grabamos batería acústica y otras cosas. ¿Cómo fue trabajar con él? Con Cerati, bueno, un tipo muy especial, un gran talento. Grabamos y tocamos varias veces. Sí. Con él en vivo tocamos en los premios Gardel y tocamos ahí mismo en Creamfields, un año después o 2 años después, en una presentación de bajo fondo, ahí a un marco increíble, al atardecer en Creamfields, y subió Gustavo y compartimos. Después nos quedamos todo un buen rato ahí disfrutando de la Creamfields de aquel año. Y bueno, para mí es un poeta increíble, un músico increíble, un guitarrista increíble y un gran cantante, ¿no? Que muchas veces no se habla de todas sus virtudes, pero era un tipo como muy destacable en todas ellas. Y aparte que logró darse a conocer en un momento que no estaban los canales hechos, ¿no? De cómo hacer popular la música en Latinoamérica, ¿no? Hoy me decías que te emocionaste cuando viste que La Vela tocaba canciones del Impulso, ¿no? Sí. ¿Y cuando esa no te va a gustar? Y bueno, yo porque, cuando veo que cierran los shows con aquel tema, no era cierto, ¿no? Bueno. Volví a tu casa cuando quieras. Digo, bueno, qué bien que cuando necesitas ir a esa energía primaria y que conecta a todo, ¿no? O sea, final del show, cierre, conecten con ese momento de su primer disco, y que yo los ayudé a plasmar esa música, me llenó. ¿Y te acordás particularmente de esa canción cuando la hicieron? Me acuerdo particularmente porque era una canción que era un reggae. Originalmente tenía un arreglo completamente distinto. Y en un momento, en el proceso de producción, empezamos a hablar de que no funcionaba como un reggae, y que de repente estaba bueno hacerla más rock. Y ahí Emiliano la empezó a tocar con ese rasgueo. ¿Pero vos le dijiste de alguna forma, che, y yo los arengaba. Yo quería que, me acuerdo en aquel disco, que ellos tenían una parte rock y una parte como más
de influencia de Rubén Blades y más latina, ¿no? Tenía mucha brass, mucha percusión, estaba el japo todavía, mucha paila. Y, y yo les arengaba que hacer más extremos como que los sonidos de rock fueran más fuertes y los sonidos salseros estuvieran bien representados, pero que esa tensión existiera, no era algo en el medio, sino que, ¿no? Que cuando explotaban las guitarras, explotara el sonido y fuera fuerte. Y me acuerdo en ese tema que la onda era, bueno, vamos más rápido, hagámoslo más punk, ¿no? Y entonces nada, siempre me quedé muy feliz porque realmente fue un gran éxito, es una canción preciosa y bueno, perduró, que es lo que... Te pido un recuerdo más, el Cuarteto de Nos, con quienes has trabajado también. Hice 5 discos con ellos. 5 discos. 5 discos. Algo se conocen, ¿no? Y ya no sé qué hacer conmigo, es de las más grandes canciones que yo escuché aquí en Uruguay, ¿no? Siempre le digo a Roberto. Es tremendo, sí. ¿Cómo fue Raro? Considerado una de las principales obras del rock uruguayo, como disco en sí. Sí. Yo conocí el cuarteto, ellos me buscaron para que les produjera un disco. Empezamos haciendo un Greatest Hits, fue como la pretemporada. Claro, con versiones nuevas. Con versiones nuevas de sus clásicos y a ordenar un poco ahí la jugada y aprender a trabajar juntos. Esa fue la pretemporada. Y después hicimos Raro. Nosotros en aquel momento pensamos que ese disco de Greatest Hits íbamos a ir a Argentina, lo íbamos a poder colocar en sello, que iba a ser un exitazo, no sé qué. No pasó nada. Ya medio cansado dijimos, bueno, vamos a hacer un disco más. Y hicimos Raro. Como ya con cierta liviandad en el sentido de que no estábamos con ninguna expectativa. Ya habíamos hecho el otro para triunfar y nos había ido horrible. No horrible, pero como que el plan que era salir al mundo con ese disco no había ocurrido. En Uruguay fue un lindo revival del cuarteto. Claro. Y nos pusimos a trabajar en Raro. Y bueno, apareció Roberto con esa canción, con un montón de canciones, pero había unas que él decía, no, estas son muy raras, ¿no? Ya no sé qué hacer conmigo, que tengo todavía el demo, que es guitarra y voz, muy rústico. Y me decía, son un poco raras estas canciones, como que no sabía si las veía en el repertorio del cuarteto. Y yo digo, no, esas son las que están buenísimas, vamos a trabajar. Sí. Y Damián también. También trabajamos muchísimo ese arreglo como de funk sucio, así medio, sí, es como un funk pero rockero, y nada, fue un disco que se hizo rápido, ágil, la banda estaba en su mejor momento todavía con la integración original, con Ricky, que es un talento, la guitarra de Ricky, es impresionante lo que suena en ese disco. Y explotó. Y explotó. Yo me acuerdo que terminamos el disco, yo me tenía que ir de gira, y a los 15 días que había salido, estaba en Madrid, y nos encontramos con Julieta Venegas, que fue a ver un show, no sé qué, y dijo, me hablaron muy bien de un grupo uruguayo, dice, se llama el Cuarteto de Nos. Le digo, sí, hicimos un disco ahora. Sí, porque lo escuché y me encantó, y no sé qué. Ya era Vox Populi, por lo menos en el mundo de la música, que estaba pasando algo con el cuarteto, y bueno, fue el disco que les abrió todas las puertas para salir. ¿Ella colaboró de alguna manera? Ella colaboró, ella se volvió militante de ese disco, ¿no? Se lo mostraba a todo el mundo. Recuerdo después también Gustavo Menéndez, que es un tipo de la industria, del un publisher, que escuchó el disco y dijo, quiero firmar esta banda de pibes, ¿no? Pensando que eran unos chiquitos, ¿no? Como que sonaba tan fresco, tan nuevo, que decían, bueno, esto es la nueva promesa del rock uruguayo, deben ser unos chiquitines de 20 años. Y aparece. Lo firmó, y cuando después un día los conoce y eran unos señores de cierta edad, ¿no? Y siempre cuenta esa anécdota que no podía creer que ese disco lo hubieran hecho ellos, ¿no? Nada, una maravilla de disco y de las canciones que hay en ese disco, todo, como que se alinearon los astros ahí en ese momento y se armó un
un nuevo periodo para ellos también. Juan, fue un gustazo estar contigo. No, Aprovechamos al límite tu presencia No, por para favor. pasear por tu nuevo disco. ¿Qué proyectos tenés ahora? Bueno, en principio, tocar este disco Sí. es lo que se viene, tengo que ponerme. Luego de hacer un poco de difusión de Sí. la salida del disco acá y afuera, me voy a abocar 100% a hacer un show en vivo que esté buenísimo. Es otra construcción. Me imagino. Y después, un poquito más adelante, va a salir un disco nuevo de Bajo Fondo que ya está pronto, hace un tiempito, pero todavía esperando los tiempos industriales. Los tiempos industriales. Sí. 2026 quizás. Capaz que un poquito antes. Mirá Capaz vos. que antes de que termine el año No sale. les digas que ya tenemos ahora un disco de Bajo Fondo. Sí, sí, sí. ¿Estás entusiasmado? ¿Te Sí, gusta la idea? está buenísimo. Es un disco 100% electrónico. Es una vuelta a las raíces, pero también es distinto. Es bastante innovador dentro de lo que estábamos haciendo. Que los últimos discos eran como más orquestales, Sí. con cuerdas y no sé qué. Ahora volvimos pura electrónica y está muy bueno. Y lindas colaboraciones también tiene. Gracias. Insospechadas. ¿Insospechadas, en serio? Insospechadas. ¿Colaboraciones insospechadas? Sí, sí, sí. Ah, bueno, como me tiro el nombre arriba de la mesa. Sí. Bueno, aguardaremos entonces. Gracias. No, gracias a vos. Un placer. Un placer enorme que estuvieras aquí. Muchas gracias. Gracias.